acorde con el aumento de la canasta básica? Mira, eso demuestra primero que los trabajadores y las trabajadoras en este país no tienen quien lo defienda. Es decir, el diálogo tripartito solamente sirve para beneficiar a una clase, a la élite económica del país, a los grandes empresarios. El salario mínimo dominicano, que tiene 3 años que no se indexa, es decir, la indexación por ley en función de los niveles de inflación, eso no existe. Entonces tenemos un salario nominal y un salario real. El salario real que deberían de tener los dominicanos es un mínimo de 26,000 pesos. A partir de ese mínimo de 26,000 pesos, entonces discutamos un aumento salarial. Pero además que se le quite, y el gobierno puede quitar eso con un decreto, que todas aquellas personas que ganan más de 35,000 pesos pagan impuestos sobre la renta. Eso debe de ser eliminado y llevarlo a todos aquellos que ganen más de 75,000 o más de 100,000 pesos. Que a partir de 75,000 pesos sea que se pague impuestos sobre la renta. Y que el salario mínimo sea a partir de 26,000 pesos para ponerlo en función con la canasta que dice el Banco Central. Y ese aumento de 19,000 pesos sería justo si el salario mínimo tuviera en 26,000 pesos. Pero en este momento esos 19,000 pesos se lo tragó la inflación del año pasado y la inflación que va en este momento. Es decir, 19%. que ese 19%, el poder adquisitivo de ese 19% se reduce quizá a un 1%. Es decir, no hubo un tal aumento. Eso es para satisfacer a una sociedad que tiene desconocimiento y para favorecer a las élites económicas que viven explotando a los trabajadores, y que hay un estudio que dice que con un día de salario, con un día de trabajo, ya los empleadores pueden pagar esa semana completa al trabajador. Es decir, los otros 4 días que trabaja el trabajador son para beneficio del capital, en beneficio del empresario, en beneficio del empleado. Con un día, es decir, cuando tú trabajas 4 días, entonces ya el empleador tiene el pago de tu mes completo. Todo lo demás, 19 días que tú vas a trabajar, porque tú trabajas 23,5, 23,8 días al mes. Entonces 18 días son para el empleador y 4 días son para el trabajador. Entonces, no puede ser así. Sí, no puede ser así. Es decir, nosotros presentamos en la Cámara, el propio Congreso hizo un análisis de los últimos 30 años de salario. La OAC, una oficina con mucha capacidad del Congreso, y apenas dijo que en el sector financiero el salario ha aumentado en 30 años 6,9%. Y en el sector turismo, que es nuestra fuente fundamental de economía, ha aumentado 8,9%. El Congreso acaba de decir. Entonces, yo pienso que eso fue una burla a los trabajadores y a las trabajadoras de este país con ese aumento, y una irresponsabilidad de los famosos representantes de los trabajadores que están ahí en ese diálogo tripartito, que parece que es un solo sector que está ahí, el empresarial, que siempre sale beneficiado con este tipo de decisiones. Dionisio, ¿qué va a pasar también con los otros que no deben el salario mínimo, que están también muy cerca del que gana el mínimo? Mira, ese es un tema. Es decir, ¿qué pasa? Yo no soy economista, pero he tenido que ponerme a estudiar. El gobierno, en vez de los 255,000 millones que se aprobó en este Congreso para este año de sesiones fiscales, debería de entregarle una renta básica a todos los dominicanos, por lo menos a 5 millones de dominicanos que están por debajo de los 50,000 pesos de salario, que son más. Entonces el gobierno tiene que aplicar a eso, en vez de estar dando tarjeta solidaridad y bono gas y bono luz, aplicarle una renta básica. Es decir, decirle, miren, todos los dominicanos, todos los mayores de 18 años o menos, tienen una renta básica de 5,000 pesos. Y a partir de ahí, entonces su salario. Y ese salario que se convierte en salario real, no el salario nominal. Y entonces a partir de ese salario nominal, en función de la indexación que dice el Banco Central, entonces a partir de ahí discutimos aumento salarial.
para que la sociedad dominicana pueda avanzar con lo que producen las riquezas en este país, que son los trabajadores y las trabajadoras. Y esa renta básica no existe. Esa renta básica sí existe solamente para las élites económicas y para los empresarios, que se meten 255 mil millones todos los años en excepciones, pero a los trabajadores y a las trabajadoras no, el gobierno no le da. Muchas gracias, legislador.